Ayuda. Estoy atado a Aizen. Mi nombre es Khalid Yurei, y soy una estudiante de primer año en la Academia Shin en la Sociedad de Almas. Tengo un amigo que está destinado a ser bastante famoso en la Sociedad de Almas. Su nombre es Smusuke Aizen. A diferencia de este ambicioso e idealista amigo, mis objetivos son bastante simples. A través del trabajo duro y la diligencia, aspiro a graduarme y convertirme en un oficial sentado en el GOTE 13, desde cuyo punto y me he unido a quien. Siempre que Aizen mejora su fuerza, mi poder se sincroniza automáticamente para igualar su nivel. Por lo tanto, lo que necesito hacer a partir de ahora es muy claro. Smusuke, necesitas trabajar duro. Mientras te esfuerces lo suficiente, puedo vivir la vida que deseo. 1. Smusuke, ¿cómo piensas pagarme lo que me debes? En un pequeño camino a las afueras de Seireitei, no lejos de la Academia Shinem, Khalid Yurei extendió su mano temblorosa, señalando acusadoramente al joven frente a él, que estaba vestido con el uniforme escolar azul y blanco. El niño, llamado Smusuke, suspiró. Khalid, te lo dije antes de venir aquí. La distancia entre Shin y el cuartel de la 1 División es demasiado grande. Llegar allí en menos de un minuto es simplemente imposible. A nuestro ritmo, tardaríamos al menos 2 o 3 horas en llegar al cuartel de la 1 División. Y aunque llegáramos allí, no habría manera de que nos dejaran entrar. La 1 División es el corazón del GOTE 13 y no permitiría que los estudiantes deambularan libremente. Al escuchar esto, Khalid Yurei suspiró y cayó al suelo, luciendo completamente derrotada. Esta es la Sociedad de Almas, el mundo de Bleach, o como se le conoce comúnmente, el mundo de los Shinigami. Hace 6 meses, Khalid fue transportada a este mundo, asumiendo la identidad de una nueva estudiante de la Academia Shinem, bajo el nombre de Khalid Yurei. ¿Y el chico que está a su lado? En el mundo de Bleach, es una figura bastante famosa conocida como Smusuke Aizen. Al principio, cuando Khalid descubrió que estaba en la misma clase que el legendario Aizen, se sintió aterrorizado, siempre en guardia a su alrededor, temiendo que incluso un pequeño desliz pudiera llamar la atención de esta futuramente maestra. Pero y después de unos meses, Khalid se dio cuenta de que este joven Aizen no era tan formidable como había imaginado. Cuando se trataba de manejar un Zanpakudo, exorcizar Oyouso o incluso Shumpo, Aizen era solo un poco mejor que Khalid en Kirm. En otras áreas, estaban más o menos al mismo nivel. Después de probar sus observaciones varias veces, Khalid se convenció cada vez más de que, si bien Aizen algún día se volvería abrumadoramente poderoso, por ahora, como estudiante, solo estaba en un nivel promedio para un estudiante destacado de la Academia Shinem. Khalid pensó que Aizen debía experimentar algún punto de inflexión después de la graduación, lo que marcaría el inicio de su rápido ascenso al poder. Para entonces, esta versión de Aizen Gran Jefe subiría oficialmente al escenario de la historia. Y en cuanto a Khalid, probablemente para entonces sería poco más que un ex compañero de clase olvidado. A Khalid eso no le importaba particularmente. Después de todo, en esta era sin videojuegos ni internet, tampoco tenía ningún interés en dominar el mundo. Su objetivo era simple. Obtener buenas calificaciones en Shinem, unirse al GOTE 13, asegurar un puesto de oficial y vivir la vida de un guerrero de la Sociedad de Almas, alimentándose de la sangre y el sudor de los residentes de Rukongai. Eso fue así hasta hace 2 minutos, cuando las ambiciones de su vida cambiaron de repente. ¿La razón? Su habilidad para hacer trampa finalmente había llegado. Sistema de enlace de entrenamiento activándose, activación exitosa. En 1 minuto, el sistema se unirá al individuo dentro de un radio de 500 metros con el mayor potencial de entrenamiento. Una vez vinculado, cada vez que la fuerza de este individuo aumenta, si la fuerza del anfitrión es menor, se sincronizará automáticamente para que coincida con el nivel del individuo. Cuenta regresiva. 59, 58 y al escuchar el aviso del sistema, Khalid, que estaba en medio de la clase, se sobresaltó como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Ante la mirada atónita de su profesor y compañeros, rápidamente dijo: «Lo siento, sensei, me duele el estómago». Luego, agarró a la persona sentada detrás de él. Aizen Smusuke. Smusuke, rápido, llévame a la enfermería. Sin darle tiempo al maestro a reaccionar, Khalid salió corriendo de la habitación con Aizen a cuestas. Mientras corrían, Khalid Yurei habló con urgencia. Smusuke, date prisa, llévame al cuartel de la 1 División. Esta es una petición de toda la vida de tu mejor amigo. En el momento en que comenzó la cuenta regresiva del sistema, Khalid tomó una decisión. Tenía que unirse a Henrik Saishige-kun y Yamamoto.
Si pudiera sincronizarse con Yamamoto, sería invencible en la sociedad de almas desde ese día en adelante. T/N si tan solo la vida fuera así de fácil. No importaba quién fuera, Aizen, la versión joven, Ichigo Kurosaki o Jinrei Kuchiki, mataría a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Pero luego fue traicionado por su supuesto mejor amigo. Aizen, ese tipo poco fiable, ni siquiera pudo llevarlo al cuartel de la 1 División. No habían recorrido ni 1 kilómetro cuando el sistema se activó por sí solo y lo vinculó a Aizen. K-Elite estaba devastada. Aunque sabía que Aizen algún día se volvería poderoso, ¿quién podría decir cuándo sucedería eso? Los Shinigamis tenían una vida útil muy larga. Si Aizen no comenzaba a volverse más fuerte durante otros 100 o 200 años, ¿no significaría eso que perdería 1 o 2 siglos de alcanzar el poder sin esfuerzo? Me sentí como si hubiera sufrido una pérdida grave. Al observar el rostro afligido de K-Elite, Aizen sacudió la cabeza impotente. No sé qué estabas planeando, pero como no funcionó, volvamos a clase. Si Kinoshita-sensei descubre que fingiste estar enferma para faltar a clase, probablemente te romperá las piernas. Mientras hablaba, Aizen extendió una mano hacia K-Elite Yurei, que estaba sentada. K-Elite agarró la mano de Aizen y se puso de pie. Mirando al chico de cabello castaño frente a él, K-Elite colocó solemnemente su mano sobre el hombro de Aizen y le dio una fuerte palmadita. Shinsuke, tienes que esforzarte mucho en tu entrenamiento. Conviértete en un hombre que se destaque entre los demás, que no tenga rival. Y, para asegurarse, enfatizó nuevamente. Tienes que trabajar duro. Aizen. Y, al ver la mirada seria en el rostro de K-Elite, Aizen de repente se preguntó si su amigo realmente podría estar enfermo. Después de un rato, regresaron a la Academia Shinem. La última clase de la mañana ya había terminado y Kinoshita-sensei había abandonado el aula. Cuando entraron, un joven de rasgos amables, cabello largo y negro y una gracia casi femenina se levantó y se acercó a ellos. K-Elite, regresaste muy pronto. ¿Te sientes bien? K-Elite hizo un gesto con la mano con desdén y suspiró. Mi cuerpo está bien, pero mi espíritu ha sufrido un duro golpe. El amable joven estaba a punto de decir algo cuando de repente una voz burlona se escuchó desde un lado. K-Elite, en lugar de preocuparte por tus heridas espirituales, deberías preocuparte más por tus piernas. Kinoshita-sensei se fue a la enfermería hace un rato. Imagínate lo que pensará si descubre que no estás allí. Ni siquiera puedo adivinar lo que hará. Al escuchar esto, el rostro de K-Elite adquirió una expresión de horror. Si Kinoshita-sensei descubriera que se había saltado clases a propósito, las consecuencias serían terribles. Aún no era el más fuerte de la sociedad de almas. No podía permitirse el lujo de meterse en problemas ahora. Mientras Kali debatía si debería tomarse unos días libres para evitar al maestro, el hombre de cabello oscuro se rió y negó con la cabeza. No escuches a Seinosuke. Kinoshita-sensei fue al salón de Kendo. K-Elite miró fijamente a su compañero de clase, que estaba descansando en el escritorio cercano. Así que eso es todo, Seinosuke? ¿Te estás metiendo con tu propio amigo, no? No corras después de la escuela, me aseguraré de que te arrepientas. Seinosuke Yamada chasqueó la lengua y se volvió hacia el chico de cabello negro. Kuchiki-sama, no te pongas de su lado de esa manera. No le hagas caso, Kuchiki-san dijo K-Elite, cruzándose de brazos. Si a tipos como Seinosuke no se les pone freno, acabarán siendo una amenaza para la sociedad de almas. O serán encarcelados de por vida o quemados en el Smkyoku. Al intervenir ahora, lo estamos salvando de sí mismo. Debería estar agradeciéndonos. Seinosuke resopló. ¿Soy la amenaza de la sociedad de almas? Oh, por favor, K-Elite. ¿Has olvidado cómo describiste a los 46 centrales antes? ¿Qué dije? Soy completamente leal a la central 46. Si me dicen que vaya al este, nunca pensaría en ir al oeste. Ante eso, Seinosuke abrió mucho los ojos, como si estuviera aturdido por la desvergüenza de K-Elite, y se quedó momentáneamente sin palabras. Kuchiki, de cabello oscuro, que estaba cerca, finalmente encontró la oportunidad de unirse a la conversación. Levantó la mano y dijo, K-Elite, puedes llamarme Kuchiki o Smjun. Esto de Lord Kuchiki es simplemente, raro. Está bien, maestro Smjun, lo entiendo, respondió K-Elite seriamente asintiendo. Al observar a sus peculiares compañeros de clase, Aizen no pudo evitar suspirar. Después de charlar casualmente durante un rato, los tres se dirigieron a la cafetería.
Kaelit Yurei compró 2 bolas de arroz, un tazón de sopa de miso y un plato de rábano encurtido y los colocó en su bandeja. Seinosuke Yamada y Smusuke Aizen también eligieron rápidamente sus almuerzos. Los 3 llevaron sus bandejas a una mesa de la esquina de la cafetería y se sentaron juntos. Smuhun Kuchiki ya se había sentado a la mesa. Frente a él había varias cajas de comida bellamente dispuestas y llenas de diversas delicias. A diferencia de Kaelit y los demás, que eran más bien plebeyos, Smuhun era un verdadero noble, heredero de la familia Kuchiki, que recibía comidas que le entregaban todos los días en la Academia Shinem. Por cierto, años después, tendría un hijo que se volvería bastante famoso. Su nombre sería Byakuya Kuchiki y al ver el lujoso almuerzo frente a Smuhun, Kaelit Yurei no pudo evitar hacer una mueca. ¡Qué decadencia! ¿Cómo puedes tú, un guerrero, permanecer resistente en un mundo lleno de tentaciones cuando disfrutas de una comida tan exquisita todos los días? Smuhun Kuchiki permaneció inexpresivo. Si quieres comer algo, simplemente tómalo. Realmente tienes un gran espíritu guerrero. La mueca de Kaeli desapareció instantáneamente, reemplazada por una sonrisa radiante mientras colmaba de elogios a Smuhun. En un instante, agarró un trozo intacto de pescado a la parrilla y unos huevos fritos de la caja de Smuhun usando un par de palillos. Smuhun negó con la cabeza con una sonrisa y dirigió su atención a Smusuke Aizen, que estaba sentado junto a Kaelit. Al ver el simple chazuke, arroz con té, en el tazón de Aizen, Smuhun sacudió la cabeza y dijo: Smusuke, tú también deberías comer un poco de esto. Con tu talento, es difícil crecer fuerte con tan poca comida. Mientras hablaba, tomó algunos peces de su caja, con la intención de ofrecérselos a Aizen. Pero Aizen inclinó la cabeza cortésmente y retiró su cuenco. Gracias, pero no lo necesito. Ya lo he. Antes de que pudiera terminar, Kaelit intervino. Smusuke, ¿por qué estás siendo educado? Para alguien como él, el dinero y la suciedad son básicamente la misma cosa. Si realmente te sientes mal por ello, simplemente ayúdalo si se encuentra con algún problema en el futuro. Mientras hablaba, Kaelit tomó el pescado de Smuhun y lo colocó en el cuenco de Aizen. Al mirar el pez en su pecera, Aizen mostró una expresión algo indefensa. Debido a su talento único, absorbía partículas espirituales en el aire a un ritmo muy superior al de los Shinigami normales, por lo que realmente no necesitaba depender de la comida para obtener energía. De hecho, podría pasar años sin comer en las cercanías de Seireite y sin sufrir efectos adversos. T/N pensé que era normal. ¿Está escondiendo algo? La razón por la que venía a la cafetería todos los días era simplemente para evitar llamar la atención. Sin embargo, estos eran pensamientos que nunca podía expresar. Levantando la cabeza, miró a Kaelit Yurei y Smuhun Kuchiki. Bajo su mirada, él asintió suavemente. Gracias. Kaelit Yurei sonrió ampliamente y dijo: come más, entrena más duro y esfuérzate por estar a la altura de las expectativas que Smuhun y yo tenemos para ti. Aizen lo miró a los ojos con calma, repentinamente curioso por saber cómo reaccionaría Kaelit si revelara su verdadera fuerza en este momento. Quizás sería bastante interesante. Al imaginar esta escena, Smusuke Aizen curvó ligeramente sus labios. Después de terminar su comida, Smuhun Kuchiki dejó sus palillos. Kaelit, Seinosuke, Smusuke, estoy planeando solicitar la graduación anticipada a finales de este año. Al oír esto, los 3 quedaron momentáneamente atónitos. Seinosuke Yamada, ligeramente sorprendido, preguntó: ¿justo después de un año? La Academia Shin originalmente era un programa de 6 años, pero a los estudiantes se les permitía solicitar la graduación anticipada. Muchos Shinigami excepcionalmente talentosos solicitaban la graduación anticipada en su 3.º o 4.º año para unirse al GOTE y 13 y perfeccionar sus habilidades. Sin embargo, era raro ver a alguien como Smuhun que quisiera graduarse después de solo un año. Smuhun asintió. Sí, es un poco temprano, pero la situación actual en la sociedad de almas no permite más demoras. Necesito graduarme pronto y unirme a la 6ª división para contribuir con la familia Kuchiki. Es lo mínimo que puedo hacer para compensar el entrenamiento de mi padre. De repente, Kaelit Yurei pareció recordar algo. Se volvió hacia Smuhun y dijo: ¿no es tu cuñado bastante poderoso? Escuché que es imparable en el campo de batalla, lo que hace que los rebeldes tiemblen al escuchar su nombre. Con él ayudando a tu padre, lidiar con los rebeldes debería ser fácil, ¿verdad? Smuhun Kuchiki forzó una sonrisa y dijo: mi cuñado es realmente poderoso, pero, él negó con la cabeza y se detuvo.
Su cuñado no solo estaba en una situación especial que no era propicia para una discusión pública, sino que además no quería hablar mal de los demás a sus espaldas. Al ver que Smjun no quería dar más detalles, Kaelit no presionó más. La primera clase de la tarde fue Kenjutsu, el arte de la espada. Kinoshita sostenía una espada de bambú, demostrando movimientos mientras explicaba en voz alta los puntos clave de cada acción a los estudiantes. Kaelit y los demás se sentaron en fila en el suelo de madera, arrodillados con sus espadas de bambú colocadas frente a ellos. Seinosuke Yamada se acercó y susurró. Kaelit, ¿lo escuchaste? En unos días, un pez gordo vendrá a Shin para dar una conferencia invitada. ¿Un pez gordo? ¿Qué tan gordo? Preguntó Kaelit en voz baja, manteniendo la mirada fija al frente. Escuché que es un capitán del GOTEI 13. Al escuchar esto, Kaelit miró a Seinosuke con sorpresa. No era inusual que un capitán del GOTEI 13 enseñara en Shin, pero normalmente solo enseñaban a los de cuarto año y superiores. ¿Qué hicieron ellos, los de primer año, para merecer una lección de capitán? No podría ser que un capitán recién nombrado viniera solo a adquirir experiencia con ellos, ¿verdad? Parecía que Kinoshita escuchó su conversación, ya que detuvo su demostración y miró. Al ver a Kaelit, se detuvo por un momento, luego de repente pareció recordar algo y sus cejas se levantaron. Kaelit Yurei. Mocoso, sal de aquí. Sin dudarlo, Kaelit respondió. Maestro, fue Seinosuke quien me llamó. Solo estaba tratando de decirle que se callara y prestara atención en clase. Seinosuke Yamada se quedó desconcertado. ¿Eh? Antes de que pudiera reaccionar ante Kaelit, Kinoshita gritó enojado. ¿Quién te dijo que dijeras eso? Antes de que comenzara la clase, fui a la enfermería y me dijeron que nunca apareciste. Pequeño mocoso. ¿Te atreves a faltar a mi clase? Te romperé las piernas. Perfecto. Puedes venir aquí para ayudarme a demostrarlo. La lección de Kenjutsu de hoy te utilizará como material de enseñanza. Al escuchar las palabras de Kinoshita, la expresión de Kaelit se puso rígida. Seinosuke Yamada sonrió ampliamente, mostrando su emoción. Vamos, Kaelit. No hagas esperar a todos. En la alegre atmósfera, Kaelit hizo un chasquido con la lengua, tomó su espada de bambú y caminó hacia el frente del dojo. Smjun Kuchiki le dedicó una sonrisa alentadora. Aizen no mostró ninguna reacción particular. No tenía ningún interés en las técnicas de espada de Kinoshita y menos aún en el pequeño castigo teatral del maestro a los estudiantes. Después de varios días de entrenamiento, su fuerza estaba al borde de otro gran avance. Como no había mucho más que hacer, simplemente cerró los ojos, comenzó a canalizar su presión espiritual y se preparó para pasar al siguiente nivel. Con los estudiantes observando atentamente, Kaelit Yurei se acercó y se detuvo frente a Kinoshita. De repente, Kaelit se enfrentó a su maestro y le dijo. Sensei, me equivoqué. Kinoshita. ¿Y? Antes de que pudiera responder, Kaelit se enderezó y sonrió. He admitido mi error, Sensei. ¿Podemos olvidarnos de esto y dejarme volver a clase? El ojo de Kinoshita se movió mientras sacudía la cabeza. No. Está bien, entonces. Tal vez no me equivoqué después de todo. ¿Y? El rostro de Kinoshita se tensó, sintiendo que su presión arterial aumentaba por la irritación. ¿Eres atrevido, no? Intentas meterte conmigo justo antes de una sesión de entrenamiento. Eres el primero en hacer eso. Con un resoplido, Kinoshita se agachó en posición, levantó su shinai, espada de bambú, y señaló que estaba listo. Kaelit imitó la postura, agarrando su propio shinai. Después de un momento de tensión, Kinoshita avanzó de repente. Con un paso rápido hacia adelante, cerró la brecha y lanzó un corte ascendente. Aporrear. Kaelit levantó su shinai para bloquearlo y las dos espadas de bambú chocaron con un fuerte golpe. Sintiendo el peso detrás del ataque de Kinoshita, Kaelit hizo una mueca. No, me estoy riendo. Rendirse no es una opción. Espetó Kinoshita. Como profesor de Kaelit, Kinoshita lo conocía bien y no dudó en rechazar su rendición. Apretando su agarre, Kinoshita hizo girar su shinai a lo largo de la espada de Kaelit, cortando bruscamente hacia sus costillas. Kaelit retrocedió y bloqueó con desvíos rápidos y en ángulo. Por un momento, el dojo se llenó con el choque incesante del bambú, que resonaba como gotas de lluvia pesadas golpeando el techo. A diferencia del kendo convencional, el zanjutsu, el manejo de la espada de los shinigami, está completamente orientado al combate, y cada golpe tiene como objetivo incapacitar o derrotar a un oponente. Durante las sesiones de sparring, las lesiones menores eran comunes.
La enfermería de la academia siempre estaba preparada para recibir a un gran número de personas después de cada clase práctica. Con la habilidad de Kinosita, los accidentes graves eran poco frecuentes. Pero hoy, estaba decidido a dejar una impresión en Khalid que le hiciera pensar dos veces antes de saltarse futuras lecciones. La expresión de Kinosita se suavizó por un momento cuando Khalid bloqueó con éxito otra serie de ataques. A pesar de sus payasadas, Khalid había entrenado seriamente. Su disciplina era, de hecho, una de sus cualidades redentoras. Kinosita sonrió para sí mismo. En ese caso, tal vez podría agregar un toque de Reiatsu, solo para reforzar la lección. Khalid, observando la postura de Kinosita, estaba esperando una oportunidad cuando de repente sintió una intensa oleada de energía espiritual que emanaba de su maestro. ¿Qué? ¿No es esto demasiado? Murmuró Khalid. Esto es Reiatsu al nivel de un Shinigami. ¿Cómo es esto justo? Kinosita se rió entre dientes. Prepárate. Si crees que esto es injusto, considéralo un castigo. Sin esperar una respuesta, Kinosita volvió a atacar. Khalid sostuvo su Shinai horizontalmente para bloquearlo, sintiendo que sus brazos se tensaban contra el peso abrumador que lo presionaba. La fuerza aplastante se sintió como si una montaña se derrumbara sobre él. En ese instante, comprendió por completo por qué se llamaba presión espiritual. Ese peso lo consumía todo. Con un esfuerzo feroz, Khalid desvió el golpe, sintiendo sus brazos hormigueando por el entumecimiento. Kinosita observó el rostro atónito de Khalid y sonrió con satisfacción. Entonces ahora entiendes la fuerza de tu maestra, ¿no? Recuerda esto la próxima vez que pienses en faltar a clase. Kinosita volvió a blandir su Shinai y avanzó sin descanso. Khalid no tuvo más opción que seguir bloqueando, sintiendo que la suerte lo abandonaba con cada paso. Si se relajaba aunque fuera por un momento, le esperaba un buen golpe. Los estudiantes que observaban se habían quedado en silencio, su diversión inicial se desvaneció al notar la intensidad del combate. Smuhun Kuchiki frunció el ceño, reconociendo la naturaleza seria de los golpes de Kinosita. Como miembro del clan Kuchiki, conocía los antecedentes de su maestro. Un ex cuarto asiento de la 13ª división que se había enfrentado a Oyous en innumerables batallas antes de que una lesión lo llevara a enseñar en la Academia Shinem. Si la vieja lesión de Kinosita se recrudecía y perdía el control, esta sesión podría volverse peligrosa. Kuchiki se levantó lentamente, preparado para intervenir si era necesario. Mientras tanto, Khalid siguió dando marcha atrás. Oye, Sensei. Solo me estaba conteniendo por tu bien. Si sigues así, tendré que empezar a luchar de verdad. Kinosita se rió. Ah, ¿sí? Entonces sigue adelante y contraataca. Muéstrame lo que tienes. Khalid entrecerró los ojos. Muy bien, observa con atención. En secreto, Khalid planeó escapar en el momento en que Kinosita se detuviera. Pero Kinosita, aparentemente anticipándose a esto, siguió adelante sin detenerse, preparándose para asestar un golpe que Khalid no olvidaría fácilmente. Al no ver otra opción, Khalid se preparó y levantó su Shinai a la defensiva. Mientras tanto, Aizen Shinsuke, que había estado observando en silencio desde cerca, exhaló suavemente. Mientras los otros estudiantes se concentraban en esta escaramuza de bajo nivel, Aizen ya había aumentado significativamente su poder a través de su propio entrenamiento disciplinado. Khalid Yurei podía jactarse de su autodisciplina, pero Aizen, que estaba creciendo constantemente en fuerza sin necesidad de declaraciones llamativas, sabía que encarnaba esa cualidad mucho mejor. Justo cuando Aizen volvió su atención a la lucha de Khalid, una cascada de notificaciones llenó la mente de Khalid. El objetivo de enlace detectado Aizen Shinsuke ha aumentado su fuerza. Sincronizando el progreso del entrenamiento, sincronización completada. Tu Reiatsu ha aumentado. Nivel actual. 13. Tu Reiatsu ha aumentado. Nivel actual. 12. Tu Reiatsu y tu comprensión del Bakudma ha mejorado. Has dominado el Bakudmen E39. En Kosen. Tu comprensión del Bakudma ha mejorado. Has dominado el Bakudmen E39. En Kosen, sin encantamiento. Tu comprensión de Bakudmi ha dominado Bakudm 81. Dank. Tu comprensión del alma ha mejorado. Has dominado el Admen E32. Lkasen. Tu comprensión del alma ha mejorado. Has dominado el Admen E32. Lkasen, sin encantamiento. Tu comprensión y has dominado Adm 73. Smren Smkatsui.
Tu comprensión del Zanjutsu ha mejorado y T/N, esgrima. Tu comprensión de Shumpo ha mejorado y paso rápido. Tu comprensión de Akuda ha mejorado y combate cuerpo a cuerpo. Las notificaciones pasaban a un ritmo vertiginoso. Aunque la avalancha de mensajes resultaba abrumadora, su mente procesaba la nueva información al instante, como si el tiempo no hubiera pasado para quienes lo rodeaban. Kaelik nunca había sospechado que Aizen Smusuke, a quien consideraba un par común y corriente, hubiera dominado tantos hechizos Kidma avanzados. Y su Reiatsu era inmenso y espera, ¿y cuál era su propio nivel de Reiatsu ahora? Antes de que pudiera siquiera comprobarlo, una abrumadora oleada de presión espiritual brotó de su cuerpo. Fue tan repentino e incontrolable que estalló de una vez, llenando el dojo. Kinosita, en pleno movimiento, se congeló, con expresión de shock al presenciar el torrente de energía espiritual que brotó de Kaelit. ¡Ojo! Una columna dorada de presión espiritual se disparó hacia el cielo, atravesando instantáneamente el techo del dojo y elevándose hacia las nubes. Muchos estudiantes en el dojo, sorprendidos, fueron arrastrados por la ola residual de presión espiritual, cayendo como un montón de bolas de masa volcadas, estrellándose contra las paredes y rodando por el suelo. Kinosita, al recibir el impacto directamente, fue arrojado contra la pared que estaba detrás de él y cayó fuera del dojo. Kuchiki Smuhun le tendió la mano. Bakun 39, Enkumkan. Una pared circular de energía espiritual se condensó rápidamente y, aunque no era tan completa en defensa como Bakun 81, Danku, bloqueó la mayor parte del impacto y protegió a Seinosuke Yamada y a Aizen que estaban detrás de él. Al mirar el centro de la columna de luz, los ojos de Kuchiki Smuhun se llenaron de asombro. Como descendiente noble, estuvo expuesto a poderosos Shinigami desde la infancia y recibió una educación de élite dentro de su familia incluso antes de asistir a la Academia Shinigami. Por lo tanto, estaba 100% seguro de que la presión espiritual que irradiaba Kaelik Yurei ya había alcanzado el nivel de un vicecapitán del GOTEI 13. Su primer pensamiento fue sentirse feliz por su amigo. Pero entonces, Kuchiki Smuhun se confundió. Kaelik Yurei se había inscrito como plebeya y había sido un alma común y corriente hacía apenas 6 meses. En días normales, la fuerza que exhibía estaba aproximadamente al nivel de un Shinigami en entrenamiento. Para ser justos, esa velocidad ya era bastante asombrosa. Incluso entre los descendientes nobles con ventajas de linaje, solo un pequeño número podía lograrlo. Y ahora, Kaelik Yurei había demostrado de repente a través de sus acciones que su fuerza habitual había sido una fachada. Su verdadero poder había alcanzado el nivel de un vicecapitán. Kuchiki Smuhun no pudo evitar preguntarse si estaba soñando. Todos los estudiantes que no quedaron impresionados estaban estupefactos, como si no pudieran creer lo que estaba sucediendo. Detrás de Kuchiki Smuhun, Seinosuke Yamada instintivamente le pellizcó el brazo, haciendo una mueca de dolor. Aizen se sentó en el suelo, con las manos apoyadas en las rodillas, luciendo como si hubiera sido golpeado por un hechizo vinculante, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Kaelik Yurei. Como Shinigami de origen plebeyo, no sabía cómo cultivar la presión espiritual antes de asistir a la academia. Aunque tenía un talento extraordinario, su presión espiritual había sido al nivel de un oficial regular cuando se alistó por primera vez. En solo medio año, se había transformado de un completo novato que aprendía a cultivar la presión espiritual a una potencia a nivel de vicecapitán. Aunque nadie lo sabía, sentía un profundo orgullo por este logro. En la biblioteca de la Academia Shinem, había examinado los registros de estudiantes destacados de generaciones pasadas y pudo confirmar que nadie había alcanzado antes su nivel de velocidad de entrenamiento. A veces, Aizen incluso sentía que podría ser un ser de un nivel diferente al de un Shinigami, simplemente apareciendo como un Shinigami por alguna razón. Sin embargo, justo cuando se sentía tan orgulloso, un amigo aparentemente normal le dio una enorme sorpresa. Justo ante sus ojos, la presión espiritual que emanaba de Kaelik Yurei estaba absolutamente a la par con la suya. En un instante, los sentimientos de Aizen se volvieron increíblemente complejos. Ni siquiera podía determinar lo que estaba sintiendo en ese momento. ¿Debería sentirse avergonzado por su antigua autocomplacencia? ¿Debería sentirse feliz de que su amigo poseyera una fuerza tan poderosa? ¿Debería sentirse sorprendido de que Kaelik Yurei hubiera ocultado esta capacidad, poseyendo claramente tal fuerza pero nunca mostrándola? Después de pensarlo unos segundos, Aizen respiró profundamente. Todos estos pensamientos realmente existían en su mente. Pero y más que eso, había una inexplicable sensación de tranquilidad. Resultó que no era una existencia extraña.
Aparte de él, había otros en el mundo que podían crecer a un ritmo tan asombroso. Aizen respiró profundamente, calmando la alegría creciente en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una emoción llamada expectativa. Anticipó cómo crecería él, cómo crecería Kaelit Yurei. Se preguntó quién de ellos resultaría ser el más especial. T/N La peor línea temporal ha sido desbloqueada. De repente, una escena resurgió en su mente. Esa mañana, afuera de la escuela, Kaelit Yurei lo había mirado seriamente. Sosuke, debes trabajar duro para cultivar tus poderes y convertirte en un hombre que esté por encima de los demás, invencible en el mundo. En ese momento, descartó el comportamiento de Kaelit Yurei como nada más que otra de sus excentricidades habituales. Ahora, de repente comprendió. Así que eso es todo y Kaelit, tal vez, había sentido vagamente que Aizen estaba ocultando su verdadera fuerza. Así como él esperaba con ansias el crecimiento de Kaelit, Kaelit también esperaba con ansias el suyo. Si las cosas iban como se esperaba, Kaelit Yurei probablemente se sentía tan perdido como Aizen acerca de este poder sobrenatural, inseguro de qué tipo de existencia era. Con este pensamiento, Aizen no pudo evitar sonreír. Si ese fuera el caso, tenía que ocultar aún mejor su fuerza. Usando las palabras de Kaelit Yurei. Ver a otros ansiosos e incómodos también era un tipo de placer único, ¿no? A diferencia de Aizen, el humor de Kinoshita no era tan bueno. Fuera del dojo, estaba cubierto de tierra, tendido en el suelo como un gran topo. ¿Quién soy? ¿Dónde está esto? ¿Qué estoy haciendo? La espada de bambú en su mano de alguna manera se había roto en dos pedazos. Su ropa estaba hecha jirones y rota por el impacto de la presión espiritual, haciéndolo parecer como si estuviera vestido con harapos. Todo su cuerpo estaba desgarrado por el dolor. Calculó que probablemente se había roto algunos huesos con ese último golpe. Al mirar el pilar dorado de presión espiritual disparándose hacia el cielo, Kinoshita no pudo evitar sentirse frustrado. Kaelit Yurei en realidad había escondido una carta de triunfo tan aterradora. La presión espiritual de ese tipo y estaba al nivel del vicecapitán. ¿Cómo diablos había logrado cultivar eso? Incluso el llamado genio que se decía que tenía un talento único en un siglo en la sociedad de almas, Kuchiki Kumga, quien había ingresado a la familia Kuchiki como un plebeyo, nunca había sido tan exagerado cuando comenzó. Usando sus manos para levantarse del suelo, Kinoshita luchó por ponerse de pie, mirando a través del gran agujero por el que acababa de atravesar para ver dentro del dojo. Al ver a Kaelit Yurei de pie dentro del pilar de presión espiritual, la emoción gradualmente llenó sus ojos. Un genio y este era un verdadero genio. Aunque no entendía por qué este chico había estado ocultando su fuerza todo este tiempo, ya no importaba. Después de tantos años de enseñar en la Academia Shinem, finalmente se encontró con un genio. Un día en el futuro, cuando este niño se convirtiera en un pilar de la sociedad de almas, todos sabrían que él era el maestro de este niño. Pensando en esto, Kinoshita no pudo evitar sonreír tontamente. Bajo la mirada de todos, Kaelit Yurei reprimió desesperadamente su presión espiritual y finalmente logró retractarse por completo. Después de respirar profundamente unas cuantas veces, se giró para mirar a Aizen Smusuke. Este tipo era increíblemente bueno ocultando su fuerza. Claramente, el poder que usualmente mostraba solo estaba al nivel de un Shinigami en entrenamiento, pero su verdadera fuerza ya estaba al nivel de un vicecapitán. Si no fuera por la sincronización de sus poderes, tal vez no se habría dado cuenta ni siquiera al graduarse. Así que este es Aizen Sosuke y aterrador en verdad. Solo pensar en cómo se había atrevido a subestimar al legendario Aizen hizo que el rostro de Kaelit Yurei se sonrojara de vergüenza. Al ver que Kaelit Yurei lo miraba, Aizen sonrió levemente. Este hombre debe estar preguntándose en silencio si su fuerza podría rivalizar con la suya. Él no respondió, queriendo ver cuán ansiosa se pondría Kaelit. Cuando Aizen le sonrió, Kaelit Yurei se sintió un poco conmovida. Afortunadamente, el joven Aizen no era tan astuto y no se rió de él por haberse dado cuenta de su fuerza recién ahora. Él realmente era un buen chico después de todo. T/N Aizen es realmente un buen chico. Kaelit, ¿cómo diablos lo hiciste? De camino al dormitorio, Seinosuke Yamada corrió junto a Kaelit, su emoción era evidente. Kaelit señaló a Aizen. Él me enseñó. Seinosuke hizo una pausa por un momento y luego se giró para mirar a Aizen. Aizen tenía una expresión confusa como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Seinosuke entrecerró los ojos escépticamente. De repente, extendió la mano y agarró la muñeca de Aizen.
Después de cerrar los ojos y sentir la intensidad de la presión espiritual de Aizen, abrió los ojos y lanzó una mirada desdeñosa a Kaelit. Kaelit, no me distraigas. Aunque la presión espiritual de Aizen es bastante alta y puede rivalizar con la de la noble familia Kuchiki, todavía está muy por detrás de la tuya. Kaelit rió suavemente. El tonto de Seinosuke había sido engañado por la apariencia fingida de Aizen. Quizás solo alguien tan sabio y perceptivo como él podría ver la verdadera naturaleza de Aizen. Con este pensamiento, Kaelit cortó bruscamente los lazos con su yo anterior a hoy. Smuhun tenía las manos metidas en las mangas y caminaba junto a los tres. Tenía la misma curiosidad por saber qué había pasado con Kaelit, pero así como Kaelit no se entrometía en sus asuntos familiares, él no preguntaba casualmente por los de Kaelit. Después de pensarlo un momento, habló. Yurei, debes tener cuidado en los próximos días. ¿Cuidado con qué? Preguntó Kaelit, desconcertada. Smuhun respondió seriamente. La sociedad de almas está actualmente en crisis, con varias facciones ansiosas por expandir su poder y aumentar su influencia. Alguien como tú, poseedor de una fuerza inmensa y un potencial ilimitado, es precisamente el tipo de objetivo que buscan. Esos ancianos no considerarán tu bienestar. Una vez que aceptes su rama de olivo, te convertirás en una espada en sus manos. El destino de esa espada, y en qué se convertirá finalmente, no es asunto de los nobles. Una vez que llegues a ese punto, tu futuro originalmente brillante podría caer en la oscuridad. Además, una vez que decides unirte a una facción, otras facciones inevitablemente conspirarán contra ti para evitar que te conviertas en un obstáculo en el futuro. Los conflictos entre nobles están llenos de traición. Al final de sus palabras, la mirada de Smuhun reflejó impotencia. En realidad, no se trataba solo de plebeyos como Kaelit Yurei. Incluso él, descendiente de una de las 4 grandes familias nobles, sería arrastrado a este enorme remolino. Se resistía a aceptar esta realidad, pero no tenía margen de elección. Por eso, esperaba que sus amigos pudieran llevar una vida más pacífica, a diferencia de él, que no tenía otra opción. Después de meditarlo un poco, pareció haber tomado una resolución. Yurei, si confías en mí, podrías unirte superficialmente a la familia Kuchiki. Con el nombre de la familia Kuchiki, otras familias naturalmente no vendrían a acosarte. En cuanto a aquellos que desean hacerte daño, también tendrían que considerar el poder de la familia Kuchiki. No te preocupes, hablaré con mi padre y le aseguraré que solo te unes de nombre y que no te obligaremos a hacer nada. Temiendo que Kaelit pudiera malinterpretarlo, explicó rápidamente. Al mirar a Smuhun, Kaelit sintió una sensación de gratitud. Extendió la mano y le dio una palmadita a Smuhun en el hombro. Sohun, realmente eres una buena persona. Solo quiero proteger a los que me rodean tanto como pueda, no soy tan noble como dices. Smuhun sacudió suavemente la cabeza. Kaelit Yurei reflexionó por un momento. Para ser justos, la sugerencia de Smuhun fue realmente muy tentadora. Como dijo, la sociedad de almas actual estaba en crisis. Si continuaba operando en su nivel anterior, tal vez no importaría mucho. Ahora, gracias a Aizen, lo que sucedió hoy seguramente llegaría pronto a oídos de los principales nobles, e incluso si quisiera esconderse, no podría. En lugar de ser acosado por varios nobles, podría ser mejor unirse a la familia Kuchiki. Al menos tendría conocidos allí. Pero ¿y si se unía, podría realmente seguir siendo un extraño, como imaginaba Smuhun? Sin mencionar si Kuchiki Jinrei lo aceptaría. Él mismo no podría hacer algo tan egoísta como aprovecharse sin contribuir. T-N Kuchiki Jinrei, actual jefe de familia, abuelo de Byakuya Kuchiki. Bajo la atenta mirada de Smuhun, asintió y dijo. Lo pensaré detenidamente. Al oír esto, Smuhun suspiró. Por la respuesta de Kaelit, quedó claro que estaba declinando cortésmente. Sin embargo, como Smuhun no podía insistir más, no había mucho más de lo que pudiera persuadirlo. Lo único que podía hacer era ayudar tanto como fuera posible dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas y... Los dormitorios de la Academia Shin albergaban a 4 estudiantes por habitación. Kaelit Yurei, Aizen y otros 2 compañeros de clase compartían una habitación. Seinosuke Yamada vivía al lado. En cuanto a Smuhun, y siendo un noble, naturalmente tenía una habitación individual. Kaelit había expresado su envidia numerosas veces por esto. Después de regresar al dormitorio, Kaelit le aseguró a Seinosuke Yamada que encontraría tiempo para practicar con él, despidiéndolo con éxito. Sentado en su cama, cerró los ojos y comenzó a digerir las ganancias que había sincronizado con Aizen.
Como reencarnador con una ventaja única, las habilidades del sistema eran realmente confiables. Todas las habilidades sincronizadas de Aizen se sentían como si fueran innatas, inscritas en su propio ser, listas para ser utilizadas cuando quisiera. Sin embargo, el simple hecho de aprender las técnicas no hace a nadie más fuerte. Era como jugar un juego competitivo. Para un personaje creado desde cero, cada habilidad tenía su propósito, y tenía claro cuándo usarla y cómo realizar combos. Si alguien nunca había jugado al juego antes y simplemente compró una cuenta poderosa, incluso con todas las habilidades disponibles, solo podría liberar una pequeña parte de su poder, lo que genera un tremendo desperdicio. Como persona autodisciplinada, Kaelit Yurei ciertamente no podía aceptar una situación así. Al ver a Kaelit comenzar a practicar tan pronto como regresó, Aizen sintió una sensación de presión. Sin decir palabra, también se quitó los zapatos y los calcetines, sentándose en su cama para comenzar a recoger su presión espiritual. Poco después, los dos compañeros de habitación regresaron al dormitorio. Cuando los dos entraron a la habitación, inicialmente querían invitar a Kaelit y a Aizen a unirse a ellos para cenar, pero al ver a los dos en su estado actual, rápidamente cerraron la boca. Intercambiaron miradas, sus expresiones algo complicadas. Mientras todos los demás jugaban, algunos practicaban en secreto. Este mundo era verdaderamente difícil. Después de pasar aproximadamente 2 horas, Kaelit Yurei finalmente absorbió la mayoría de las técnicas de juego de pies que había sincronizado con Aizen. Para comprenderlo más profundamente y recordarlo más sólidamente, no bastaba la mera visualización mental. Era necesaria la aplicación práctica. Tendría la oportunidad de practicar contra Smjun y ese tipo, siendo un noble, debería tener conocimientos sobre el juego de pies, ¿verdad? Mirando la manta enrollada en la cama contigua, Kaeli decidió no llamarlo. Después de todo, cuanto más entrenaba a Aizen, más cómodo podía sentirse con el holgazanería. Con este agradable pensamiento, Kaeli salió del dormitorio, lista para dirigirse a la cafetería para comer. Sin embargo, justo cuando salió, vio a su profesora de aula, Kinosita. Al ver a Kaelit, los ojos de Kinosita se iluminaron y rápidamente se apresuró a acercarse. Kaelit, ven conmigo. Espera un segundo, Kinosita-sensei, ¿sabes a dónde voy? No basta con seguirte, dijo Kaelit, dando un paso atrás con cautela. ¿Podría Kinosita ser un mensajero de algún noble? Aparentemente adivinando sus pensamientos, Kinosita puso los ojos en blanco. Niño, ¿qué piensas de mí? Ven rápido, el capitán Yamamoto te ha convocado. Kaelit. Seireitei, cuartel de primera división. Kinosita estaba en la puerta principal, explicando su propósito al Shinigami que lo custodiaba. Mientras tanto, Kaelit Yurei miró a su alrededor con curiosidad. Aunque había estado en el mundo de Soul Reapers durante más de medio año, esta era la primera vez que ingresaba a las partes internas de Seireitei. Dondequiera que miraba, los Shinigamis estaban en sus puestos, vigilantes. De vez en cuando, algunos mensajeros del Onmitsukidn, que llevaban sombreros de ala ancha que ocultaban sus rostros, aparecían de repente y luego desaparecían con la misma rapidez. T-N Este Alt Force Onmitsukidn, era la división de Yoruichi, es otra rama del ejército, no la 2 división que Yoruichi también dirigió. Kaelit notó que algunos Shinigamis ocasionalmente lo miraban con curiosidad. La razón de su curiosidad probablemente era su uniforme azul y blanco de la Academia Shinem. O tal vez ya se había corrido la voz sobre el incidente ocurrido esta tarde. Mientras reflexionaba, Kinosita regresó. Vamos, Yurei. Los dos atravesaron la puerta de la primera división, cruzaron el patio y entraron al cuartel. Al entrar en una habitación, Kinosita se quitó los zapatos y pisó el suelo de madera elevado. Kaelit hizo lo mismo, siguiendo su ejemplo. Kinosita se aclaró la garganta. Capitán comandante, señor. Soy Kinosita Nichio, instructor de la Academia de Artes Espirituales Shinem. Según tus instrucciones, he traído a la estudiante, Kaelit Yurei. Después de hablar, se quedó erguido, un poco tenso, esperando una respuesta desde dentro. Kaelit lo miró un poco sorprendida. Esta es la primera vez que escucho su nombre, Kinosita-sensei. Kinosita parpadeó sorprendida. Tonterías, me presenté el primer día que entraste a la academia. Espera, ¿estabas distraído en clase en tu primer día? Kinosita sintió que le subía la presión arterial. Si no fuera por el entorno, habría querido darle una buena reprimenda. Pero no, y este chico ya había alcanzado el nivel de vicecapitán, y con su propio cuerpo herido, no estaba seguro de poder enfrentarlo. Quizás podría tomarlo desprevenido durante clase un día y darle un buen golpe.
Ese pensamiento hizo que los ojos de Kinosita brillaran. Como se esperaba de un instructor de la Academia de Artes Espirituales Shinem, rápidamente se le ocurrió un plan brillante. Mientras pensaba cómo manejar a Kaelit, una voz sonó desde adentro. Ingresar. Kinosita inclinó rápidamente la cabeza, avanzó con pasos pequeños y cuidadosos hacia la puerta y la abrió. Disculpas por la intrusión. A través de la puerta abierta, Kaelit miró hacia el interior. Era una habitación pequeña, limpia y ordenada. En un lado de la pared colgaban varias espadas de práctica de bambú. Al otro lado había un escritorio, con pinceles, tinta y papel. Sobre el escritorio, había un trozo de caligrafía expuesto en la pared, pero Kaelit, carente de ojo artístico, no podía descifrarlo. En el centro de la habitación había una figura silenciosa y quieta. De espaldas a la puerta, Kaelit solo podía ver la cabeza calva y el aorí blanco suelto. El símbolo de diamante negro en la espalda del aorí era el kanji para uno. Sin lugar a dudas, este era Yamamoto Henrik Saishi Hekuni, capitán comandante del GOTE y 13 y líder de la primera división. Al ver al anciano, Kinosita inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla. Capitán comandante, señor. Al notar que Kaelit Yurei estaba parada allí sin mucha reacción, Kinosita susurró rápidamente. Yurei, ¿por qué estás parada allí? Date prisa y griega. Antes de que pudiera terminar, Yamamoto, de pie, de espaldas a ellos, habló de repente. Kaelit Yurei, ¿estarías dispuesta a graduarte temprano y unirte al GOTE y 13? Al oír esto, Kinosita quedó un poco aturdido. ¿Por qué el capitán comandante haría esa pregunta? Kaelit solo llevaba medio año en la academia. Si bien era fuerte, todavía era un poco pronto para graduarse. Después de todo, la fuerza por sí sola no significa que uno lo sepa todo. Hay técnicas, conocimiento sobre cómo luchar contra Hoyous, la historia de la sociedad de almas y las responsabilidades de un Soul Reaper, todo lo cual se aprende en la Academia Shinem. Graduarse antes de tiempo le dejaría lagunas en su formación. Unirse al GOTE y 13 ahora sería como tirarse a ciegas. A menos, claro, que fuera un noble, como Smuhun Kuchiki, que recibió una educación de élite desde muy joven, sabiendo todo lo necesario y más. En ese caso, podría graduarse cuando quisiera. Mientras Kinosita estaba perdido en sus pensamientos, Yamamoto continuó. Si estás dispuesto a unirte al GOTE y 13 ahora, puedo organizar personalmente que ingreses a la primera división como oficial. Los ojos de Kinosita se abrieron. Después de un breve shock, miró a Kaelit con entusiasmo, dándole una mirada de acuerdo. La primera división y esa era la división del capitán comandante, y unirse a ella sería una gran ventaja para el futuro de Kaelit Yurei. Además, unirse directamente como oficial no era una oportunidad que cualquier Soul Reaper pudiera tener. Sin embargo, bajo la mirada ansiosa de Kinosita, Kaelit frunció el ceño ligeramente. Después de pensarlo unos momentos, meneó la cabeza. Lo siento, capitán comandante, pero realmente no quiero unirme a la primera división. Al escuchar la respuesta de Kaelit, Yamamoto se giró lentamente. Sus ojos entrecerrados se abrieron levemente y se fijaron en Kaelit. Él habló lentamente. ¿Tu razón? Kinosita, aunque no estaba directamente en la mirada de Yamamoto, sintió un sudor frío brotar de su espalda. Quería ayudar a explicar en nombre de Kaelit, pero sintió un nudo en la garganta y apenas podía emitir un sonido. Kaelit mostró una expresión algo preocupada. Capitán comandante, si hablo honestamente, no se molestará, ¿verdad? Ante esto, Yamamoto se quedó en silencio. Parecía que estaba sucediendo lo que esperaba evitar. Sospechaba que Kaelit Yurei ya había sido atraída por uno de los clanes nobles, con la intención de evadir el reclutamiento de la primera división. Como capitán comandante del GOTE y 13, Yamamoto no se involucró en los conflictos de los nobles y ciertamente no fomentó su propia facción. Su única razón para reclutar a Kaelit fue evitar que un individuo talentoso fuera utilizado como peón. Pero entonces, ¿qué clan podría estar intentando atraparlo? ¿El clan Kuchiki? ¿El clan Shimin? ¿O tal vez y el clan Tsunayashiro? Si fuera la familia Kuchiki, tal vez podría aceptarlo. Después de todo, Jinrei Kuchiki era un viejo amigo y un hombre firme y perspicaz. A Kaelit Yurei no le iría tan mal con él. Pero si fuera el clan Tsunayashiro, entonces el futuro de Kaelit podría estar en peligro. Yamamoto asintió levemente. Habla libremente. En ese momento, Kinosita pudo sentir que la atmósfera de la habitación se volvía gélida. Tragó saliva nerviosamente, temiendo que Kaelit pudiera decir algo ofensivo y enfadar al capitán comandante. Bajo la mirada ansiosa de Kinosita, Kaelit habló con sinceridad.
Estudié las diferentes divisiones mientras estaba en la escuela. Aunque la primera división tiene un trabajo relativamente liviano y puede ser un lugar para relajarse, está mayormente llena de soul-reapers mayores y no hay muchas chicas lindas. T/N. Buen hombre. Tenía la esperanza de que después de graduarme, podría unirme a una división con más chicas, como la cuarta o la 13ª división. Mientras hablaba, pareció recordar algo y miró a Yamamoto con ojos esperanzados. Capitán comandante, usted tiene la autoridad. ¿Podría asignarme a una de esas divisiones con anticipación? Prometo que trabajaré duro y le recompensaré su amabilidad. Al ver el repentino entusiasmo en los ojos de Kaelit, Yamamoto sintió un escalofrío. Despertó recuerdos de las travesuras de Shunsui Kimuraku. Por un breve momento, Yamamoto sintió que el joven que estaba frente a él parecía superponerse con la imagen de Kimuraku Shunsui, quien se había unido a las filas del Gotei hace 13 siglos. Un corazón que una vez se calmó tras años de práctica de caligrafía ahora estaba lleno de una perturbación inesperada. Tener a Kimuraku Shunsui en el Gotei 13 había sido bastante desafiante. La idea de que otro capitán, o incluso vicecapitán, posea el estilo irreverente de Shunsui, solo pensarlo llenó a Yamamoto de una sensación de pavor. Entonces, captó el matiz en las palabras de Kaelit Yurei. Entonces, la razón por la que rechazas la oferta es porque no quieres servir en la primera división, ¿correcto? ¿No por ninguna otra razón? La voz de Yamamoto permaneció tranquila como si los pensamientos que corrieron por su mente antes nunca hubieran existido. Exactamente. Esa es mi fuerza motriz, el objetivo de mi vida, asintió Kaelit con seriedad. Yamamoto respiró profundamente, desechando los recuerdos no deseados que habían surgido. Mirando a Kaelit, volvió a preguntar. ¿Sabes quién ocupa el puesto de capitán de la 13ª división? Kaelit se quedó atónita por un momento. Juxiru Mukitake, uno de los capitanes con más años de servicio en la Sociedad de Almas. Al escuchar la pregunta, Kaelit se sintió un poco desconcertado. ¿Podría haber algo más en el papel de Juxiru Mukitake? Había escuchado que en la Guerra de Sangre de los 1000 años, este individuo se convirtió en la mano derecha del Rey de las Almas. Kaelit no había leído mucho del manga Tousand Year Bloodwar antes de llegar a este mundo. Cuando comenzó el arco, se interesó y lo siguió durante un tiempo. Sin embargo, rápidamente perdió el interés debido al ritmo lento y lo abandonó. Entonces, aunque sabía que Juxiru Mukitake se había convertido en la mano derecha del Rey de las Almas, no tenía idea de lo que eso implicaba. ¿Podría significar que a veces Ukitake tenía que encargarse de tareas indescriptibles? La idea era extraña. Mientras la mente de Kaelit se dirigía a estos extraños escenarios, Yamamoto interrumpió sus pensamientos. La familia Ukitake es una casa noble menor en Seireitei, estrechamente alineada con la facción Gotei en estos tiempos turbulentos. Si usted solicitara ingresar a la 13ª división, sería visto como una declaración de lealtad. Kaelit Yurei, ¿estás preparada para tal implicación? Ante esto, Kaelit finalmente entendió la profundidad de la pregunta de Yamamoto. No es de extrañar que Smuhun Kuchiki le hubiera advertido sobre el vórtice de las luchas de poder. Si alguien tan imparcial como Yamamoto estuvo involucrado, este conflicto interno debe ser de una escala inmensa. Al encontrarse con la mirada de Yamamoto, Kaelit Yurei se encogió de hombros. Capitán comandante, si le preocupa que pueda enredarme en los planes de los nobles, no hay necesidad de preocuparse. No quiero presumir, pero evitar problemas es mi mayor habilidad. Las luchas de poder me dan más miedo que Kinoshita Sensei. Las evitaré siempre que sea posible y no tengo intención de provocar a nadie. Kinoshita, arrodillado cerca, sintió que su presión arterial se disparaba al escuchar esto. Los ojos de Yamamoto registraron un toque de sorpresa. No esperaba una respuesta así de este joven. Después de una pausa, preguntó. ¿De verdad tienes intención de no involucrarte? Kaelit estaba a punto de asentir pero se detuvo. Después de pensarlo un momento, respondió. En circunstancias normales, sí, me mantendría alejado. Pero tengo un amigo llamado Smuhun Kuchiki, el hijo mayor de la familia Kuchiki, alguien en su posición seguramente se verá involucrado en este conflicto. Si llega el día en que esté en peligro y nadie pueda ayudarlo, entonces intervendré. Aunque, francamente, dudo que llegue a ese punto. Su padre es el capitán de la 6ª división, uno de los Shinigami más fuertes de la Sociedad de Almas. No permitiría que su hijo corriera peligro. Yamamoto estudió a Kaelit Yurei en silencio durante un largo momento, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Kaelit miró a Kinoshita y le preguntó en silencio si podía irse.
La mirada de Kinoshita contenía un mensaje claro. Si el capitán comandante no lo hubiera despedido, irse ahora aseguraría un castigo más adelante. Aunque el mensaje fue transmitido con una simple mirada, Kaelit pudo sentir el significado subyacente. Estas formas bárbaras del período Edo eran verdaderamente frustrantes. Justo cuando Kaelit se preguntaba si Yamamoto se había quedado en silencio, el capitán comandante habló de nuevo. Kaelit Yurei, a partir de ahora, preséntate en el cuartel general de la primera división una vez por semana. Te instruiré personalmente en conocimientos relacionados con el combate. Los detalles le serán comunicados por el teniente de la primera división. Ahora, vete. Yamamoto volvió su mirada hacia la caligrafía en la pared, señalando el final de su conversación. Kaelit se congeló y luego instintivamente miró a Kinoshita. Kinoshita también tenía una expresión de sorpresa. ¿Podría ser que Yamamoto tuviera la intención de tomar a Kaelit como su discípulo? Esta constatación casi hizo que Kinoshita exclamara en voz alta. Desde la creación de la Academia Shinigami, Yamamoto solo había enseñado a una clase de estudiantes, e incluso entonces, era más como director de la academia, ofreciendo orientación ocasional. Para Yamamoto, que no había aceptado un discípulo en siglos, entrenar personalmente a Kaelit Yurei, Kinoshita miró ansiosamente a Kaelit y, si la situación lo hubiera permitido, podría haber vitoreado de emoción. Sin embargo, para su sorpresa, Kaelit parecía inquieta, como si estuviera considerando si rechazar la oferta. Kinoshita se estremeció de incredulidad. Se puso de pie rápidamente, agarró a Kaelit y se inclinó respetuosamente mientras lo conducía afuera, retrocediendo con pasos mesurados. Una vez que estaban a varios cientos de metros de la residencia de Yamamoto, Kinoshita, todavía sereno, de repente dejó escapar un suspiro frustrado, arrastrando a Kaelit mientras se movían. Cuando estuvieron a una distancia más segura, Kinoshita se giró y susurró con fiereza. «Idiota. ¿Estabas pensando en rechazar la oferta del capitán comandante?» Kaelit se rió entre dientes. «No iba a rechazarlo». «¿No lo rechazaste?» «Tenías un no escrito en toda tu cara. Después de medio año de enseñarte, conozco esa mirada». La ira de Kinoshita aumentó. Recibir clases del capitán comandante Yamamoto era el sueño de cualquier Shinigami. Pero este chico tuvo el descaro de pensar en rechazarlo. Solo la idea de que su estudiante se convirtiera en discípulo personal de Yamamoto llenó a Kinoshita de orgullo. De repente, se quedó paralizado y sintió que algo no estaba bien. Si Kaelit Yurei se convirtiera en discípulo de Yamamoto, entonces, en el futuro, probablemente todos se referirían a él como el discípulo del capitán comandante, no como el de Kinoshita. Al darse cuenta de esto, el rostro de Kinoshita se puso pálido. ¿Por qué le había impedido declinar antes? T-N jajaja cálmate amigo. En aquel momento, Kinoshita-sensei pensó que yo estaba completamente sin fuerzas. Estaba emocionado, reunió toda su energía y estaba a punto de derribarme. Pero lo que nunca esperó fue que yo desataría una técnica familiar secreta, reuniendo toda la presión espiritual que había estado guardando y liberándola en una poderosa explosión, logrando una fuerza inimaginable. Con ese movimiento imparable, derribé a Kinoshita de un solo golpe y gané el combate. De esta historia, ¿alguno de ustedes obtuvo alguna idea? T-N. Ok, estoy empezando a amar a este tipo XD. Mirando a Kaelit, que estaba sentado en el podio y hablando elocuentemente, un estudiante que estaba escuchando atentamente levantó la mano. ¿Y cuando enfrentas dificultades, no te rindes fácilmente? Otro estudiante negó con la cabeza. No, lo importante es estar siempre preparado lo máximo posible para poder cambiar las cosas en un momento crucial. Un tercer estudiante levantó levemente la cabeza. Ambos están equivocados. Lo que Kaelit realmente está tratando de decir es que los recursos familiares son esenciales para un Shinigami. Mientras sus compañeros de clase discutían, Kaelit Yurei se dio una palmada en el muslo con entusiasmo. Están todos equivocados. La historia nos dice que el reinado de Kinoshita está llegando a su fin. Si nos unimos, podemos derrocar su tiranía y traer un futuro más brillante para la clase 7. Los estudiantes miraron a Kaelit, atónitos. ¿Podría ser esa realmente la moraleja? En la tercera fila del aula, Kuchiki Smuhun asintió pensativamente. El plan de Kaelit es bastante inteligente. Usar el humor para ocultar su verdadera fuerza. Acumular su presión espiritual y liberarla de una vez y para la mayoría de las personas, eso suena bastante creíble. De esta manera, los rumores sobre él probablemente se difundirán un poco más lentamente. Al oír esto, Seinosuke Yamada se rió entre dientes.
Estás pensando demasiado, Kuchiki. Desde mi punto de vista, Kaelit solo está, presumiendo por diversión. Smuhun instintivamente quiso discutir pero no pudo encontrar las palabras. De hecho y considerando la personalidad de Kaelit Yurei, realmente podría ser solo una tontería casual. Se volvió hacia Aizen. Smusuke, ¿qué piensas? Preferiría no pensar en ello, Aizen sostuvo su cabeza sobre su frente. La idea de que ese tipo en el podio tuviera el mismo nivel de potencial que él me parecía absurdamente surrealista. Era casi insoportable. Afortunadamente, las payasadas de Kaelit no duraron mucho. Antes de que pasara demasiado tiempo, Kinosita entró al aula con los materiales y, con un grito, el pequeño grupo de Kaelit se dispersó rápidamente. De pie en el podio, Kinosita le dio a Kaelit una mirada complicada. ¿Quién habría pensado que este alborotador, este hacedor de travesuras, que había causado tanto caos, tendría una profundidad tan oculta? Y aún más increíble fue cómo este tipo, por una suerte inexplicable, había llamado la atención del capitán comandante, convirtiéndose en su alumno. Cada vez que Kinosita pensaba en ello, no podía evitar maravillarse de lo extraño que era el destino. Y cuando concluyeron las clases de la mañana, Kaelit y sus amigos se dirigieron a la cafetería. Gracias al generoso patrocinio de Smuhun Kuchiki, los cuatro disfrutaron de un abundante almuerzo. Durante la comida, Seinosuke, usando sus rápidos reflejos, logró conseguir un trozo extra de camarón tempura, dejando a Kaelit arrepentido. Después de la comida, Smuhun dejó sus palillos y miró a Kaelit. Kaelit, te convocó el capitán comandante ayer. Al escuchar esto, Seinosuke Yamada, que estaba sentado cerca, se sorprendió y se giró para mirar a Kaelit. Aizen también lo miró. Kaelit hizo una pausa por un momento, luego, recordando la identidad de Smuhun, mostró una mirada de comprensión. Ante la mirada de los tres, asintió. Sí, el capitán comandante me pidió que fuera a su casa una vez por semana para aprender. Tan pronto como salieron estas palabras, no solo Kuchiki y Seinosuke, sino incluso Aizen no pudieron evitar mostrar una expresión de sorpresa. Seinosuke estaba un poco emocionado. ¿Me estás diciendo que el capitán comandante del GOTEI 13, Yamamoto Henrik Saishi Gekuli, te ha tomado como su discípulo? Kaelit negó con la cabeza. No es exactamente como discípulo, solo que iré una vez a la semana para aprender, si tuviera que compararlo, es más como una clase de tutoría adicional. ¿Clases de tutoría? Al escuchar ese término extraño, Seinosuke lo miró confundido. Pero rápidamente descartó la pregunta y continuó. Idiota, eso es prácticamente lo mismo que ser un discípulo. Aunque eres fuerte, en comparación con ese hombre, aún estás lejos de su nivel. Que te enseñe una vez a la semana ya es más que suficiente para que lo proceses. Maldita sea, tienes mucha suerte. Ser favorecido por el mismísimo capitán comandante. En este punto, Seinosuke mostró una expresión ligeramente conflictiva. Bueno, no es solo suerte. Si miras a lo largo de la historia de la sociedad de almas, ¿cuántas personas han ganado tanta fuerza a tu velocidad? Tal vez, seas el único. Al oír esto, Kaelit negó con la cabeza. No, mi fuerza es la misma que la de Smusuke. ¿Qué? Seinosuke se volvió hacia Aizen, aturdido. Aizen hizo una pausa por un momento y luego dijo impotente. No escuches a Kaelit, si tuviera ese tipo de poder, ¿no crees que lo estaría usando? Seinosuke parecía un poco sospechoso. Normalmente, estaría de acuerdo contigo, pero considerando que Kaelit ha ocultado su fuerza antes, y ustedes dos suelen estar juntos, existe la posibilidad de que tú también estés ocultando algo, Aizen. T/N Aizen ahora mismo, o 5. Como alguien que se enorgullecía de su desarrollo personal, su buen carácter y sus elevados ideales, compararse con Kaelit Yurei siempre le pareció algo insultante. Smuhun pensó por un momento y luego asintió levemente. Ahora lo entiendo. El capitán comandante probablemente esté usando este método para protegerte. Con él detrás de ti, incluso si los nobles quieren reclutarte, solo pueden acercarse a ti de manera amistosa, no pueden obligarte. Después de todo, parece que el capitán comandante no planea participar directamente en este conflicto. Pero si algo le sucede a su estudiante recién aceptado, podría complicar las cosas. Miró a Kaelit, ofreciéndole una sonrisa sincera. Eso es genial, Kaelit. Con esto, no tienes que preocuparte por las interferencias externas. Puedes concentrarte en tus estudios y entrenamiento sin distracciones. Al mirar a Smuhun, que parecía irradiar una luz sagrada, Kaelit sintió una extraña sensación de duda sobre sí mismo.
¿Era realmente digno de ser amigo de alguien tan puro y noble como Smjun? Pero entonces, miró a los dos que estaban sentados a su lado. Uno era un viejo gruñón disfrazado, el otro un alborotador de lengua afilada, en comparación, tal vez no era tan malo después de todo. Y, después de regresar al aula, Kaelid siguió su rutina habitual, preparando los materiales que necesitaría para la clase de la tarde y colocándolos en su escritorio. La clase ata tarde fue sobre Kaidm, específicamente el Kido curativo. La mayoría de los estudiantes de la clase no tenían mucho interés en Kaidm, y solo aquellos que aspiraban a unirse a la cuarta división se tomaban en serio el aprendizaje. Por supuesto, como estudiante autodisciplinado y proactivo, aunque Kaelid no estaba particularmente interesado en Kaidm, todavía planeaba prestar atención. Sin embargo, después de esperar mucho tiempo, Kinosita todavía no había llegado para la lección. Justo cuando Kaelid comenzó a preguntarse si Kinosita había comido algo malo en el almuerzo y ahora estaba luchando en el baño, una figura entró lentamente al salón de clases. Al ver a esta persona, Kaelid se congeló por un momento. Entonces sus ojos se abrieron en estado de shock. Al ver la figura entrar al aula, todos los estudiantes quedaron atónitos. Una sonrisa suave, un rostro delicado, dos trenzas enrolladas juntas y colgando desde su pecho, y un ori blanco, capitán de la cuarta división, uno Ana Retsu. Un estudiante no pudo evitar exclamar. Kaelid se inclinó ligeramente hacia atrás y le susurró a Aizen Sosuke, sentado detrás de él. Sosuke, ¿crees que la capitana Uno Ana descubrió que tienes pensamientos rebeldes a tus espaldas y está aquí para capturarte? ¿Quién será la futura gran amenaza para la sociedad de almas? Aizen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Él respondió irritado. Si alguien en nuestro grupo va a ser una futura amenaza para la sociedad de almas, definitivamente serías tú. Al oír esto, Kaelid estuvo a punto de reír, pero luego recordó los agudos sentidos de Aizen Sosuke y su excepcional habilidad para leer a la gente. Su corazón se hundió. Sosuke, ¿estás bromeando? ¿Quién sabe? Aizen le dedicó una sonrisa extraña, casi imperceptible. Mientras los estudiantes susurraban entre ellos, Uno Ana Retsu caminó tranquilamente hacia el podio y ofreció una suave sonrisa a la multitud. Buenas tardes a todos. Soy el capitán Uno Ana Retsu de la cuarta división. Estoy aquí hoy porque Kinosita Sensei está enfermo y no puede enseñar, así que he venido a ayudar dando una clase sobre curación Kido. No se preocupe, tengo un poco de experiencia en esta área y no retrasaré sus estudios. Al escuchar las palabras de Uno Ana, los estudiantes intercambiaron miradas, sin saber cómo reaccionar. «Qué modesto, un poco de experiencia», murmuró uno de ellos internamente. Si el capitán de la cuarta división solo tiene un poco de experiencia, ¿eso significa que todos deberíamos volver al punto de partida y empezar de nuevo? Después de su presentación, Uno Ana continuó. La lección de hoy implica mucho trabajo práctico, por lo que necesitaré un voluntario que me ayude. Al oír esto, algunos de los estudiantes más atrevidos no pudieron ocultar su emoción. Solo pensar en estar cerca de la capitana Uno Ana y ayudarla era suficiente para emocionar a cualquiera. Mientras los estudiantes observaban, algunos esperanzados, otros nerviosos, la mirada de Uno Ana recorrió la clase. Entonces, sus ojos se detuvieron en Kaelid Yurei. Disculpe, ¿podría pedirle ayuda? Kaelid quedó aturdida por un momento. Después de confirmar que Uno Ana le estaba hablando, pareció darse cuenta de algo. Sosuke, después de la clase de hoy, debes enseñarme cómo ocultar perfectamente mi nivel de presión espiritual. Aizen negó con la cabeza suavemente. No puedo ayudarte. Eso no tiene sentido. Si no puedes ayudarme, ¿por qué la capitana Uno Ana se dio cuenta de inmediato de que había un problema conmigo? Tenemos el mismo nivel de presión espiritual. Aizen suspiró. Como dije, no tengo la fuerza que crees que tengo. Solo soy un estudiante común y corriente. Kaelid se rió entre dientes y estaba a punto de decir algo cuando Uno Ana, todavía sonriendo, volvió a hablar desde el podio. ¿Puedo preguntarte otra vez? ¿Estarías dispuesto a ayudarme? Aunque su expresión era amable, en el momento en que dijo estas palabras, Kaelid Yurei sintió como si lo hubieran arrojado a una antigua caverna de hielo. El escalofrío instantáneo que atravesó su alma no fue por energía espiritual relacionada con el hielo, fue pura intención asesina. Saltó inmediatamente. Sería un gran honor para mí. Al mirar la mirada sombría de Yurei, Uno Ana asintió con una sonrisa, como si la presión aterradora que acababa de exudar nunca hubiera existido. Afortunadamente, las tareas de asistente no eran muy complicadas. Se trataba simplemente de ayudar a Uno Ana Retsu a trasladar los animales preparados.
Bajo la guía de Retsu, los estudiantes crearon varias heridas en los animales y luego usaron Kido curativo, para tratarlos. Kaelit no era particularmente hábil en Kido, no porque no quisiera aprenderlo. De hecho, realmente quería aprenderlo bien. Después de todo, la cuarta división tenía muchas mujeres hermosas, y si podía convertirse en un oficial allí, su vida definitivamente sería colorida. Desafortunadamente, su talento en esta área era promedio y apenas pudo aprobar la clase. Las habilidades de Kido de Aizen Sosuke eran apenas mejores que las suyas. Esta fue probablemente la única habilidad que no mejoró después de que sus poderes se sincronizaron. Ana miró la curación de Yurei y luego desvió la mirada. Después de observar a los estudiantes, de repente dejó escapar un suave HMM. Siguiendo su mirada, Kaelit Yurei miró hacia allí. Vio a Seinosuke Yamada tratando perezosamente a un conejo. En el resplandor verde que emanaba de él, la herida del conejo, causada por una cuchilla, se estaba curando visiblemente a un ritmo acelerado. Unos segundos después, la herida, que originalmente medía 2 centímetros de largo, se había cerrado por completo, formando incluso una costra. Ana Retsu parecía intrigada. Kaelit-kun, ¿cómo se llama ese niño? Seinosuke, llamada Seinosuke, respondió Kaelit. Kinoshita Sensei mencionó que su talento Kaido es excepcional. Si estuviera dispuesto a unirse a la cuarta división, podría saltarse el examen y graduarse directamente a nuestra división. Al escuchar esto, la expresión de Ana mostró interés. Ella se levantó y caminó en dirección a llamada Seinosuke. Al ver a Ana alejarse, Kaelit sonrió cálidamente. Era verdaderamente una buena persona, que siempre aprovechaba cualquier oportunidad para cuidar el futuro de sus amigos. No tenía nada que ver con el hecho de que llamada Seinosuke había robado sus camarones fritos en el almuerzo y estaba buscando venganza en secreto. Era raro encontrar a alguien tan bondadoso como él hoy en día. Efectivamente, tan pronto como llamada Seinosuke vio a Ana acercarse, mostró una expresión de miedo. Como había dicho Kaelit, su talento Kaido era extremadamente anormal, y todos los maestros del Seireitei reconocieron que su técnica Kaido superaba a la de Kaelit. Varios profesores se habían acercado específicamente a él, con la esperanza de que se uniera a la cuarta división, pero llamada Seinosuke los había rechazado a todos. Para él, pasar todos los días en un hospital tratando pacientes era una vida aburrida. En comparación con unirse a la cuarta división, parecía más divertido seguir a Kaelit. Sería mejor si los dos se unieran a la 11ª división juntos. Esa idea le resultaba muy emocionante. Por lo tanto, cuando se enfrentó a Ana, dio muestras de no ser cooperativo. Cada vez que Ana le pedía que sanara, él cometía errores deliberadamente, y cuando ella le preguntaba sobre las estructuras de los órganos humanos, él simplemente respondía que no lo sabía. Al ver la actitud de llamada Seinosuke, la expresión de Ana Retsu se volvió pensativa. Después de un momento, ella sonrió. Llamada, ¿es que no te gusta Kaido? Sí, respondió llamada Seinosuke con indiferencia. Si no fuera por el hecho de que Ana Retsu era uno de los capitanes de los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte, ni siquiera se habría molestado en responder. Ana sonrió de nuevo y dijo. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Llamada Seinosuke sonrió burlonamente. Por supuesto, es para volverse más fuerte, especialmente en el manejo de la espada. Usar Kido o Kaido es demasiado suave y no es interesante. Mi objetivo es convertirme en un maestro en el manejo de la espada. Lo siento mucho, Capitán Ana, pero la cuarta división no puede satisfacer mis ambiciones. Por alguna razón, en el momento en que dijo esas palabras, llamada Seinosuke de repente sintió una ligera pero inconfundible sensación de peligro en la sonrisa de Ana. Mientras observaba confundido, Ana Retsu asintió. Ahora lo veo. Lo entiendo. N/T. Bueno, está jodido. Academia Shinem, dojo de esgrima. Kaelit Yurei se arrodilló en el suelo en una postura menos que perfecta, con una espada de práctica de bambú colocada frente a él. Por un momento, se sintió como si hubiera vuelto a clase ayer por la tarde. Se encontró perdido en sus pensamientos. ¿Cómo terminó aquí de nuevo cuando solo estaba en la clase de Kido? Hace media hora, había estado en el aula, reuniendo los conejos utilizados para la práctica de curación, cuando Ana Retsu de repente habló. Estudiantes, acabo de confirmar que el próximo profesor de la clase de Akuga, T/N. Combate cuerpo a cuerpo, también está enfermo, así que cubriré un período más. Sin embargo, no soy muy hábil en Akuga, así que cambiaremos a la esgrima. Por favor, tómese un descanso de 10 minutos y luego nos reuniremos en el Kendo Dojo.
Kaelit no pudo evitar sentirse desconcertada ante su anuncio. Había estado parado junto a Unohana todo el tiempo. ¿Cómo pudo perderse la noticia de que el siguiente instructor había caído enfermo? Si su antiguo profesor de educación física de antes de llegar a la sociedad de almas hubiera visto esta escena, definitivamente sentiría una sensación de familiaridad. Entonces, después de un breve descanso, los estudiantes de la clase 7 llegaron al Kendo Dojo. Bajo la mirada ansiosa de los estudiantes, Unohana Retsu avanzó lentamente hacia el frente del dojo. Sosteniendo una espada de bambú, su comportamiento pareció cambiar ligeramente. En la clase de Kido, antes, ella había sido amable y serena. Ahora, había una ligera agudeza en su presencia. Muy bien, todos, la clase de Zanjutsu, T/N de esgrima, ya está comenzando. Como no estoy completamente seguro de tus niveles de habilidad actuales, la clase de hoy será un poco inusual. A partir de ahora, cada uno de ustedes se turnará para entrenar conmigo. De esta manera, evaluaré su nivel y ayudaré a identificar áreas de mejora. Empecemos con este estudiante de aquí. Antes de que los estudiantes pudieran reaccionar, Unohana ya estaba sonriendo, su mirada se posó en un estudiante con un uniforme azul y blanco. El estudiante se congeló por un momento, luego rápidamente se levantó y caminó, sosteniendo su espada de bambú. Al ver cómo se desarrollaba todo esto, Seinosuke Yamada no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Qué está pasando aquí? ¿No se supone que la cuarta división debe priorizar las habilidades curativas como medida de habilidad? Si bien no dudo de la experiencia de la capitana Unohana en Kido, esgrima, espero que no los engañe con técnicas poco ortodoxas. Si su instrucción no está a la altura, puede dejar a los estudiantes con malos hábitos. Al escuchar esto, Kuchiki Smuhun sonrió levemente. En ese punto, Seinosuke, no necesitas preocuparte. El capitán Unohana posee el título de 10º dan en esgrima, certificado por el Seireitei. Ver notas. Seinosuke se puso rígido. ¿Qué? Estallido. En el mismo momento en que habló, Unohana paró sin esfuerzo algunos golpes del estudiante y luego, con un ligero movimiento, tiró su espada de bambú a un lado. Bajó su espada de bambú, con voz tranquila y gentil. Te estás concentrando demasiado en la parte superior de tu cuerpo y descuidando tu juego de pies. De ahora en adelante, trabaja en armonizar tu juego de pies con tu esgrima hasta que se convierta en algo natural. Al escuchar el consejo de Unohana, el estudiante pareció iluminado y asintió rápidamente, inclinándose profundamente para expresar su gratitud. Luego, el segundo estudiante dio un paso adelante. Después de unos pocos movimientos, Unohana sometió a su oponente sin esfuerzo. Tu postura con la espada no es muy estable. Durante el entrenamiento regular, no pareces estar completamente concentrado cuando practicas con tu espada, y tu forma falla. Esto puede parecer un problema menor ahora, pero a medida que tus habilidades mejoren, una base inestable conducirá a problemas más graves. Ten esto en cuenta. Los ojos del segundo estudiante se abrieron con sorpresa. En verdad, a menudo se relajaba durante sus golpes de entrenamiento, y ni siquiera Kinoshita lo había notado. No esperaba que el capitán Unohana detectara su defecto tan rápidamente con solo unos pocos intercambios. Se apresuró a hacer una reverencia. Muchas gracias por tu orientación. Lo recordaré. A medida que el tercero, el cuarto, y más estudiantes avanzaban, cada uno fue derrotado rápidamente mientras recibía comentarios precisos y específicos. Poco a poco, los ojos de Seinosuke Yamada comenzaron a mostrar interés. Aizen dio un paso adelante con su espada de bambú e intercambió 4 o 5 movimientos con Unohana antes de ser derrotado. Mirando al joven frente a ella, su expresión tranquila y despreocupada por su pérdida, Unohana asintió con aprobación. Tus conocimientos básicos son sólidos y respondes bien bajo presión. Sigue practicando con ahínco, tal como lo haces. Espero ver tu progreso en el futuro. Aizen hizo una ligera reverencia. Gracias por tu orientación. Los estudiantes que los rodeaban parecían sorprendidos por el elogio de Unohana hacia Aizen. Desde que comenzó la clase, esta fue la primera vez que el capitán Unohana le ofreció un cumplido tan completo a un estudiante. Aizen Smusuke, el chico tranquilo que mantenía un perfil bajo, el más conocido como miembro de la tripulación de Kaelit. ¿Quién sabía que tenía una habilidad real? T/NA no dejes que escuche cómo llamas a su pandilla. Mientras Aizen caminaba de regreso, Kaelit levantó una ceja. ¿Así que decidiste mostrar un poco de tu fuerza, eh? Aizen se arrodilló a su lado y suspiró levemente. No fue un poco de fuerza, usé todo mi esfuerzo. Kaelit sonrió. Lo dices en serio, así que lo tomaré en serio.
Al oír esto, Aizen se volvió hacia él con curiosidad. Kaelit, ¿por qué estás tan convencida de que estoy ocultando mi verdadera fuerza? Kaelit levantó la cabeza con confianza. Smosuke, te conozco mejor de lo que crees. Nadie entiende a Aizen Smosuke mejor que yo. Aizen no pudo evitar sentirse desconcertado al ver la expresión confiada de Kaelit. Se podía decir que este tipo realmente creía que lo conocía bien. ¿De dónde surgió entonces esta confianza? Podría ser, como afirmó Kaelit, que él realmente vio a través de él y sabía todo sobre él. Y imposible. Mientras Aizen reflexionaba sobre esto, en el frente del dojo, Kuchiki Smuhun y Unohana Retsu habían entrado en un intenso duelo. A diferencia de los otros estudiantes que se habían enfrentado a Unohana antes, Kuchiki Smuhun mostró el porte de un verdadero heredero de uno de los 4 grandes clanes nobles, enfrentándose directamente al nivel de habilidad de Unohana. Con ambas manos agarrando la espada de bambú, se movió como una máquina finamente afinada, bloqueando cada uno de los golpes de Unohana a la velocidad del rayo, todo mientras aprovechaba cualquier apertura para contraatacar. El objetivo de Unohana era evaluar las habilidades de los estudiantes, no dominarlos, por lo que limitó su fuerza a un cierto nivel. Frente a la combinación perfecta de ataque y defensa de Smuhun, recordó gratamente la emoción de un duelo real. Después de unos cuantos intercambios más, aprovechó una oportunidad y asestó un rápido corte diagonal que hizo volar la espada de bambú de Smuhun. Mirando al joven refinado que tenía delante, asintió. Jinrei realmente ha formado un sucesor excepcional. Al oír esto, Kuchiki Smuhun se detuvo sorprendido. Luego hizo una profunda reverencia.